Sistema Informativo INRAI. Más que noticias, un medio de información confiable. 7:22 a.m. Conocemos que en las últimas 48 horas Cundinamarca ha vacunado a más de 13.000 niños entre los 3 y 11 años de edad. A propósito de este tema, recordemos que ya el país se está moviendo. Esta mañana dábamos informe sobre cómo de punta a punta el país ha comenzado a moverse en lo que tiene que ver con la vacunación de los niños, pero como es habitual, Cundinamarca quiere ser modelo para todo el país. Precisamente queremos hablar con el gerente COVID del departamento, doctor Diego García. Buenos días, bienvenido a Cristalina. Muy buenos días, un saludo para toda la audiencia de Cristalina en nombre de nuestro gobernador Nicolás García. Doctor Diego, ¿qué balance nos puede entregar de estas jornadas de vacunación para los niños mayores de 3 años? Hemos venido avanzando muy bien. Desde el sábado del fin de semana pasado hicimos la distribución de cerca de 187.000 dosis de vacuna para avanzar en nuestra meta de vacunar cerca de 450.000 niños entre 3 a 11 años. Y además continuar avanzando en la vacunación del resto de la población que ya está abierta a sus etapas. Entonces es importante esto y reiteramos el llamado a toda la población, y más como pediatra que soy, a todos los padres de familia, a los cuidadores, para que se acerquen con sus niños entre 3 y 11 años para que podamos avanzar rápidamente en la protección de toda esta población. A estos pequeños, gerente, ¿qué tipo de dosis se está poniendo? La vacuna que ha dispuesto el gobierno nacional, de acuerdo a las recomendaciones dadas por las sociedades académicas y científicas del país, entre las cuales está la Sociedad Colombiana de Pediatría, ha sido la vacuna de Sinovac, en un esquema de 2 dosis, una primera dosis el día 0 y una segunda dosis a los 28 días de la primera vacuna. Precisamente usted, como experto en el tema médico pediatra, nos informa, doctor Diego, ¿qué indicaciones hay que tener a la hora de llevar a nuestros hijos a que reciban la vacuna? Importante llevar el carnet de vacunación para verificar que no haya recibido ninguna otra vacuna durante los 14 días previos a la aplicación de la vacuna de COVID, y para que le esté registrada además la vacuna también en el carnet infantil. Sí, y frente a su estado de salud. Idealmente un niño debe estar sano, un niño con síntomas gripales, un estado febril, lo ideal es esperar a que pase este cuadro y ahí sí llevarlo a poner la vacuna de COVID. Luego de la vacuna, ¿hay algún tipo de síntoma que se pueda presentar en los pequeños? Pueden presentar algo de fiebre, malestar general, dolor en el sitio de aplicación de la vacuna, pero pues son síntomas mínimos cuando uno compara los estragos que está haciendo el virus en medio de la sociedad. ¿Cuántos niños aspiran ustedes a vacunar en este proceso? Queremos llegar a nuestra meta de 450.000 niños de 3 a 11 años efectivamente vacunados. Para nosotros no el 70%, sino el 100% ha sido nuestro compromiso, como dice nuestro gobernador, llegar al 100% de la población del departamento efectivamente vacunada con sus 2 dosis de vacuna. Y en los diferentes puntos ya se encuentran los inmunológicos para que los padres entonces asistan a ellos y puedan hacer parte de este proceso. Así es, hicimos la distribución el día sábado y adicionalmente hay vacunas también para los otros grupos de edad. Tenemos vacunas de Pfizer, Moderna, Janssen, Astra en todos los municipios. Pues gerente, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, valiosa esa información. Una última pregunta, con los jóvenes, ¿cómo van? Vamos avanzando, pero ha sido el grupo más difícil de vacunar, por eso reiterar una vez más la invitación a toda esta población joven, que a veces por esta época en que ha disminuido los casos, han disminuido las muertes, disminuye también la percepción de riesgo en medio de la población, y por eso las personas no están acudiendo tanto como lo hicieron hace 1 o 2 meses. Y como recordar es que la pandemia no ha desaparecido, no se ha acabado, estamos en un descenso de un pico, pero hay un anuncio, un nuevo pico en el mes de noviembre. Es el gerente COVID para el departamento de Cundinamarca, doctor Diego García. Gracias por estar en nuestros micrófonos. Entonces, 276 niños por hora está vacunando Cundinamarca hasta este momento. Está avanzando muy bien. Nos acompaña a esta hora la doctora Laura Marcela Londoño Rodríguez. Ella es la gerente del Hospital Nuestra Señora del Carmen de Mesitas del colegio. Doctora Laura, bienvenida. Muy buenos días. Hola Jimmy, María Victoria, Guillermo, muchísimas gracias. A todos los oyentes, muy buenos días para todos. Acaba usted de escuchar al doctor Diego García, gerente COVID del departamento.
rapidito. Hablemos de Mesitas del colegio, de acuerdo a lo que hemos conversado con él. ¿Cómo avanza el proceso de vacunación de los niños mayores de 3 años en Mesitas? Bueno, nosotros, como fue el mandato del señor gobernador, el 31 de octubre iniciamos con el proceso de vacunación para los niños de 3 a 11 años. Hasta el momento hemos vacunado un total de 443 niños de 3.277 que tenemos asignados en el municipio para vacunar. Del total de dosis recibidas, hemos aplicado el 96%, hemos recibido 29.804 vacunas, de las cuales hemos aplicado 28.500. Entonces, en este momento ustedes están listos con las dosis, las tienes allí disponibles en el hospital. Como decía el doctor Diego, disponemos de todos los biológicos, tenemos Sinovac. Precisamente anoche nos llegó más vacuna de Sinovac. Tenemos Pfizer, tenemos AstraZeneca para aplicar. Entonces, la invitación, y aprovecho aquí los micrófonos para que los que no se han vacunado asistan a vacunarse. Los que tienen los esquemas completos, completen su esquema, porque mucha gente de pronto ha retrasado la aplicación de la segunda dosis. Contamos con vacunas y con toda la disposición, y los esperamos allá en el hospital. Las personas que están en las diferentes inspecciones del municipio se acercan también al hospital. Sí, sin embargo, nosotros hemos realizado ya unas jornadas previamente, 7 jornadas rurales en el municipio, en los cuales hemos vacunado más de 1.200 personas. En la medida que el biológico, porque no todos los biológicos son iguales, pero en la medida que el biológico nos permita ir a las veredas o a las inspecciones, realizamos estas jornadas. En el marco de este proceso y de la invitación a la comunidad a que se vacunen, hoy ustedes le realizarán un nuevo canelazo. Nosotros, digamos que hemos buscado todas las estrategias y las opciones para que más gente pueda acceder a la vacuna. Hemos hecho jornadas masivas, hemos asistido ya a vacunar puntualmente a gremios, a agremiaciones o a grupos especiales, principalmente del comercio, también profesores, sacerdotes, de todos los grupos que hemos hecho, hemos buscado estrategias, y una de estas fue también unirnos. Esta fue una idea desde el departamento, puntualmente fue un referente de Medina, les cuento la historia, un referente de vacunación de Medina, se utilizaron esta estrategia, les funcionó y la compartieron para todo el departamento, y todo el departamento la ha adoptado. Ya esta sería la segunda jornada nocturna que vamos a realizar. La invitación es a todos los oyentes del municipio del colegio que nos escuchan en este momento. El día de hoy, a partir de las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, vamos a estar allí en el parque principal aplicando el biológico. Y para que no se confundan que una vacuna de qué edad, nada, desde los 3 años en adelante pueden asistir a vacunarse, que ya nosotros les indicaremos cuál vacuna es la que les corresponde. Una estrategia no podría ser, en concertación con los rectores y con los padres, asistir directamente a las instituciones educativas, aprovechando que todavía no se ha acabado el año escolar. Así precisamente hicimos cuando se aperturó el grupo de mayores de 12 años. Así precisamente acudimos con los rectores. De hecho, con los profesores también, desde que se aperturó y que se dio vía libre para vacunar profesores, entonces cogimos con un trabajo articulado, y esto siempre lo hemos reconocido. Esto es un trabajo que no se hace solo, esto es un trabajo que se ha hecho articulado con la administración municipal. El alcalde ha estado supremamente pendiente, la secretaria de Desarrollo Social y de Salud, la doctora Andrea, también, y hemos logrado articular un trabajo tan importante que nos ha permitido llegar a cada uno de los sectores. Cuando los profesores nos unimos con los rectores, ellos mismos nos ayudaron a canalizarlos, los citamos en un solo día y en un solo día se vacunaron. Con los niños exactamente se hizo lo mismo, entonces posiblemente vamos a retomar esa estrategia para culminar con los niños de 3 a 11 años. Nos decía el doctor Diego García que precisamente los jóvenes ha sido el grupo poblacional más complejo. En el caso de Mesitas del colegio, ¿ha sido lo mismo? Aplica, sí señor, realmente son los menores de 30 años los que están un poco apáticos y poco receptivos a la vacuna, y esta es la invitación para que lo retomemos. O sea, se han visto los resultados, hemos visto que de verdad sí funciona la vacunación. Por ejemplo, en el municipio del colegio realmente solo hay 8 casos activos de 28.000 habitantes que son en el municipio. Realmente no es nada, están en sus casas sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Entonces sí se ve que hay mejora con el manejo del COVID, que los síntomas aminoran, y pues obviamente la tasa de mortalidad ha disminuido importantemente. Entonces esta es una invitación para que, por favor, tenemos toda la disponibilidad, el espacio, la disposición, necesitamos es que asistan a vacunarse. A ese punto último quería referirme. ¿Hace cuánto no hay un caso de una muerte por COVID en Mesitas? No, ya ni recordaré, afortunadamente no ha pasado esto. Desde que iniciamos en la vacunación se ha bajado, hemos tenido incluso
la racha pues de 20 días continuos sin atender un paciente COVID en el hospital. Entonces esto de verdad que nos da mucha tranquilidad. Doctora Laura Marcela, ¿cuántas personas, cuántos profesionales, cuántos asistentes, en fin, toda esa logística, a cuántas personas compromete el hospital Nuestra Señora del Carmen de Mesitas? Bueno, es relativo esa pregunta, porque en el diario normal estamos hablando de que son las 3 vacunadoras, con una persona que se encarga del agendamiento, con la coordinadora pues de todo el tema. Entonces, así nomás decimos, bueno, son 5. Pero cuando hacemos jornadas masivas o grandes, todo el equipo administrativo sale también a apoyarlas desde las otras áreas, porque hay muchas tareas que hay que hacer, indistinto a que solo sea la aplicación de la vacuna. Hay que hacer un registro, hay que hacer una verificación de datos, hay que diligenciar carnets, hay que subir al sistema. Entonces, el equipo puede ser fácilmente de 5 personas pasar a 23, 25 personas cuando son la logística o se requiere. Hay y pues, un compromiso total. Total desde todos los funcionarios desde el hospital, desde el área administrativa, desde el otro equipo de vacunación del esquema regular, desde los mismos centros y puestos de salud, cuando necesitamos algún apoyo, ellos están allí disponibles, o si no, de pronto bajan a apoyar las jornadas de vacunación en el municipio, o nosotros vamos allá a los puestos de salud a apoyar la jornada de vacunación. Y no solo desde el hospital, como les decía, desde la administración municipal se dispone también todo el equipo PIC para hacer la vacunación. También desde la administración municipal nos envían refuerzos, personal de refuerzo. Indiscutiblemente los bomberos siempre han estado en todas las actividades que hemos requerido apoyo. Entonces este es un ejemplo de lo que es articular todo un municipio en pro de un beneficio. Y ya lo vemos, realmente ya tenemos más del 76% de la población aplicada con primera dosis, y ya llevamos más de 11.700 esquemas completos, que eso representa ya el 63% de la población. Entonces casi que ya estamos a un punto de lograr nuestra anhelada inmunidad de rebaño, que es más del 70% de la población vacunada. 7:34 a.m. Estuvimos aquí la semana pasada conversando con el alcalde, el ingeniero Andrés Guerrero, y nos comentaba que van a sacar adelante el Festival de la Luz. ¿Cómo se preparan ustedes precisamente para recibir estas festividades y ahora toda la época de Navidad, de vacaciones, de receso de fin de año, libres de COVID en Mesitas? Y teniendo en cuenta, disculpe, le interrumpo, que Mesitas es uno de los destinos donde más personas llegan en esta temporada. Va a ser duro, va a ser un poco difícil y es un gran reto, pero para que todos estemos listos, insistimos Ya en no hay que fincas, debemos... ya no hay fincas disponibles. No, allá, estos puentes, y esto ha sido una locura, tanto allá en el municipio de Colegio como en todos los municipios de la región del Tequendama. Pero por eso insistimos y estamos prestando estos escenarios para que más gente estemos vacunados para ese momento. Recordarles también que tenemos la tercera dosis, que es importante. Ya nosotros llevamos más de 374 personas aplicadas la segunda dosis, entonces continuamos allí. Recordarles que es para mayores de 70 años, que ya se hayan aplicado su segunda dosis más de 6 meses, y la vacuna que se aplica es la misma que se pusieron en su momento, o Pfizer. Digamos que esas son como la indicación. Y vacunémonos todos para que podamos disfrutar de estas festividades tan anheladas, que además pues por todos estos temas de pandemia no hemos podido disfrutar anteriormente. Y obviamente pues el hospital estará con total disponibilidad para atender tanto temas relacionados con COVID como todo lo que se puede llegar a relacionar o a presentar posterior a estas festividades. ¿En qué situación se encuentra el hospital hoy en día? Hablemoslo administrativamente. ¿Cómo está precisamente en materia fiscal? Bueno, nosotros junto con el gobierno departamental hemos recibido un apoyo importante de unos apalancamientos que son los que nos ha permitido trabajar y finalizar básicamente este año. Ya hemos recibido ayudas por el orden de 914 millones de pesos desde el departamento, y esto es lo que nos permite que estemos funcionando todos, o sea, la totalidad de los funcionarios, también con sus pagos al día, y confiando en que todo termine bien este año y podamos liquidar la mayor cantidad de cuentas o pagar a la mayor cantidad tanto de personal como de proveedores, que también son muy importantes para nuestro normal funcionamiento. Continuamos con todos los servicios disponibles, y aprovecho aquí ya los micrófonos y el espacio que me están permitiendo para decirles a todos que
COVID nos ocupa, pero pues realmente no nos distrae de nuestro propósito. Nosotros seguimos prestando atención de todos los otros servicios, consulta externa en su totalidad para todos los programas, niños, jóvenes, adultos mayores, crónicos. Tenemos nuestro servicio de vacunación del esquema regular, que también es muy importante porque las metas de sarampión, rubéola se han disminuido. Entonces, papitos que nos escuchan acá, lleven a sus niños a vacunar. Importante, se prioriza el esquema regular sobre la vacunación COVID. O sea, si usted tiene su hijo que tiene pendiente alguna de las dosis del esquema regular, primero se le aplica ese esquema regular y a los 15 días sí se le puede aplicar la vacuna contra el COVID. Seguimos realizando citología, laboratorio, tenemos todos los servicios disponibles para el beneficio y el bienestar y la salud de todos los colegianos. Invitemos entonces nuevamente a la jornada de esta noche. Esta noche, efectivamente, los esperamos en el parque principal desde las 3 de la tarde con un nuevo canelazo para que se vacunen e insistimos a que los estamos prestos a que tenemos toda la disponibilidad, tenemos biológico, solo necesitamos a ustedes para que vengan y se vacunen. Recordarles, mayores de 3 años pueden asistir a vacunarse, mayores de 70 años que ya hayan recibido su segunda dosis 6 meses antes pueden asistir a su tercer refuerzo, completar los esquemas que tienen pendientes, también hay para segundas dosis, y obviamente los que no se han aplicado la vacuna por no disponibilidad de tiempo o demás, pues extendemos hasta las 8 de la noche la jornada para que puedan asistir. ¿Tienen que vivir necesariamente en el municipio quienes quieran acercarse a vacunarse allí en el hospital? Pues realmente, si somos ya sinceros, eso ya no es así como antes que sí tocaba. Realmente no, o sea, ya lo que necesitamos aquí en este momento es captar la mayor cantidad de personas para vacunar que no hayan completado sus esquemas. Entonces, realmente no. Sin embargo, pues obviamente uno apunta es a que su población esté vacunada, porque pues así mismo van llegando los biológicos a cada uno de los municipios. Y realmente en este momento no es necesario el desplazamiento, porque todos los hospitales de la región tenemos vacunas. Entonces es acercarnos al punto más cercano que tenemos de vacunación para poder acceder a ella. ¿Y con los migrantes? También se está haciendo el proceso de vacunación con ellos acercarse también a los puntos de vacunación. Nada, o sea, no hay tanto trámite. Ganas ni nada. de vacunarse. Lleguen allá y alistar el brazo. Realmente nos ha ido muy bien. Tenemos ya incluso hasta récords de aplicación de vacunas. Hemos llegado hasta aplicar 1.000 vacunas al día. Entonces, digamos que la disponibilidad, la logística y todo ya la tenemos clara. Necesitamos es que asistan. Definitivamente Cundinamarca está avanzando muy fuerte y muy rápido, ¿no? Total, o sea, y eso se percibe compromiso en ustedes, en los manejos que se están dando. Así es, digamos que el compromiso con la salud está, y con el propósito de vacunar. El señor gobernador dio su anuncio el sábado en pleno puente. Y el domingo ya estábamos allá, desde las 8 de la mañana vacunando. Fue una jornada muy bonita, ya que estamos aquí hablando del 31, una jornada muy bonita ver a todos los niños con sus disfraces, todos bellos allá, con toda la disposición para vacunarse, súper juiciosos. La verdad pensábamos que iba a ser terrible, pues llantos, no, nada, muy juiciosos, muy valientes. Y pues aprovechamos, obviamente, ambientamos el consultorio, les pusimos como música infantil, les dimos dulcecitos, regalos, pues como para motivarlos a vacunarse, y fue muy muy bonito, y esperemos que sigan llegando más niños en el transcurso de este mes. Lo que les decía, nuestros niños son más de 3.200 que tenemos que vacunar, apenas vamos 400, o sea, lo que nos queda es trabajo. Bueno, pues doctora Laura Marcela Londoño Rodríguez, gerente del Hospital Nuestra Señora del Carmen, de Mesitas del Colegio, gracias por asistir a Cristalina Estéreo. Le deseamos muchos éxitos y estaremos aquí atentos, como siempre, a apoyar el trabajo que ustedes realizan. Mil gracias por este espacio, mil gracias por la oportunidad de compartir y dar la información de primera mano a toda la comunidad. Un abrazo para todos y feliz día. Muchas gracias. Pues hay una meta grande en Cundinamarca y estamos seguros que se va a cumplir. Sí, y Mesitas del Colegio entonces le apunta también a oportuna esas metas que les han trazado. 7:41, sé que ya lo dijo, pero le acaban de preguntar si el servicio de ginecología está habilitado. Entonces, estamos con todos los servicios disponibles. Ginecología en particular tuvimos un retraso porque no contábamos con el talento humano, con el ginecólogo, pero ya logramos reponer y ya contamos con todos los servicios disponibles. ¿AstraZeneca está disponible? AstraZeneca, sí señora. Bien, bueno, las preguntas de los oyentes. AstraZeneca, Sinovac, Pfizer, esas son las que tenemos ya allí disponibles.
Perfecto, 7 de la mañana, 42 minutos en Cristalina. Las voces que son noticia suenan en Cristalina Estéreo.